Buenas noches, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 9, conformados por González Martínez Brenda, López Hernández Jordi Antonio, Robles Sánchez Yasmín y su servidor Rodríguez Gabriel Irving. Nuestro tema será estructuras de acceso directo, tablas hash. Objetivos de la exposición. Entender el concepto de tablas hash, su funcionamiento y uso. Aplicación en la vida real de las tablas hash. Mediante un ejemplo, conocer las operaciones básicas de las tablas hash como lo son la inserción y la búsqueda. Y analizaremos las ventajas y desventajas que dichas tablas tienen. Muy bien, empecemos con la definición de las tablas hash. Una tabla hash es una estructura de datos que asocia llaves o claves con valores. Su finalidad es la búsqueda de elementos almacenados a partir de una clave generada. Pero, ¿cómo lo hace? La tabla hash transforma dicha clave generada con una función hash en un hash. Un hash es un número que identifica la posición donde la tabla localiza el valor deseado. Este tipo de tablas son útiles para almacenar grandes cantidades de información. Ahora les daré un ejemplo básico para que entiendan mejor la definición de la tabla hash. Supongamos que tenemos una tienda de cómics. Obviamente nosotros vamos a almacenar los cómics en anaqueles, que en este caso serían como una tabla. Podemos organizarlos ya sea por su editorial, ya sea por su fecha de publicación y ya sea también por el tema de los que hablan. Ahora, supongamos que un niño viene buscando un cómic específico, que en este caso sería Crisis en Tierras Infinitas número 3 de la editorial DC Comics. Lo que podríamos hacer es dirigirnos hacia los anaqueles donde tenemos todos los cómics de DC, pero obviamente nos tardaríamos mucho tiempo en buscar uno por uno entre los cómics, ya que como esta historia involucra a varios superhéroes, no podemos simplemente guiarnos por un solo héroe o guiarnos por la editorial, ya que obviamente tendríamos muchos cómics que van relacionados. Entonces, ¿qué podemos hacer para no tardarnos tanto tiempo? Bueno, como ya dijimos en nuestra definición, podemos darle una clave específica a ese cómic. En este caso podría ser un folio. Haciendo esto, podríamos ingresar en un ordenador el folio que le dimos a dicho cómic y automáticamente nos aparecerá en qué anaquel está el cómic que estamos buscando. Así, simplemente nos dirigimos al anaquel específico en donde pusimos la historia de Crisis en Tierras Infinitas y escogemos el cómic que nos está solicitando, que en este caso es el número 3. Y así se lo podemos entregar más rápidamente. Por eso es que estas tablas son muy eficientes para almacenar grandes cantidades de información, porque como lo dijimos, si solamente buscáramos en el anaquel de DC Comics, nos tardaríamos mucho en buscar uno por uno todos los cómics que tenemos. En cambio, si le asignamos una clave como lo hace la tabla hash, pues es mucho más fácil porque solamente introducimos la clave y automáticamente nos va a decir dónde está. Muy bien, ahora pasaremos con mi compañero Jordi. Funcionamiento. Para hacer una tabla de hash se necesita una estructura de accesos directos, que es la que aparece en la pantalla, una estructura de datos y claves, que son las que están señaladas. Las claves son con las que vamos a hacer la búsqueda y los datos son los datos guardados. Y una función resumen, que es la función hash, cuyo dominio sea el espacio de claves y su imagen o rango los números naturales, que es la función que estamos señalando con la flecha amarilla, y su rango son los números del lado derecho. ¿Para qué sirve? Muchas aplicaciones requieren un conjunto que soporte las operaciones insert, delete y search.
La idea básica de la función hash es transformar las claves mediante direcciones de memoria mediante la función. Las tablas hashing se aplican cuando el conjunto de claves posibles es mucho mayor que las claves reales a almacenar. O sea, necesitamos muchas claves posibles para que no se nos llenen las claves que estamos almacenando y podamos registrar todavía más. Las tablas hash nos ayudan en las bases de datos para la búsqueda, el registro y la eliminación. Así aceleran los procesos y permiten el acceso a los elementos almacenados a partir de una clave generada. Ejemplos de aplicación. En este ejemplo se mostrará la comparativa entre la búsqueda con listas y una tabla hash. Imaginemos que tenemos una computadora. Esta computadora contiene cuatro archivos, los cuales son la factura, la novela, la presentación y la foto. Estos datos se almacenarán en una memoria. Para efectos prácticos de este ejemplo, utilizaremos una memoria RAM separada en 64 direcciones, en las cuales se localizarán los archivos anteriormente mencionados. Uno sería la foto en la dirección 33, ocupando 6 direcciones. Otra sería la presentación en la dirección 41, ocupando 4 direcciones. Otra sería la novela en la dirección 47, ocupando 2 direcciones. Y la última sería la factura en la dirección 59, ocupando 4 direcciones. Aquí aparecen las direcciones anotadas y en qué dirección está localizado. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en buscar los archivos con búsqueda tradicional, que es la búsqueda de listas, y con la tabla hash? En este ejemplo queremos encontrar la novela. Si tardamos un segundo en el paso por cada dirección, ¿cuánto tiempo tardaríamos? Bien, teniendo en cuenta que es por listas, tendríamos que pasar desde la primera dirección hasta la dirección que encontremos el archivo. Entonces recorreríamos todas las direcciones ar- buscando dirección por dirección qué archivo es. Llegaríamos a la dirección 33, que se encuentra en la foto. Nos tardaríamos 6 segundos en leer qué es la foto para darnos cuenta que ese no es nuestro archivo. Entonces tendremos que hacer otro recorrido. Tendremos que pasar 2 direcciones más para llegar a la presentación que nos tardaríamos 4 segundos en leer para darnos cuenta que igual no es el archivo que buscamos. Entonces tendremos que recorrer otras 2 direcciones para llegar a la novela que nos tardaríamos 2 segundos en leer para darnos cuenta que ese es el que buscamos y hemos llegado al final. Entonces sería un tiempo total de 32 segundos del primer recorrido, más 6 segundos de la lectura de la foto, más 2 segundos del segundo recorrido, más 4 segundos de la presentación, de la lectura de la presentación, más 2 segundos del tercer recorrido, más 2 segundos de la lectura de la novela. Eso es un total de 48 segundos. Esto es en el caso de que se encuentre. En el caso de que no se encontrase, tendremos que esperar 64 segundos para que nos aviente nada, porque no se encuentra. En cambio, con las tablas hash sería un segundo de la búsqueda de la novela más 2 segundos de la lectura, que es un tiempo total de 3 segundos. Y en caso de que no se encuentre, la tabla hash solo se tardaría un segundo, por lo cual no estaríamos desperdiciando tanto tiempo. Buenas noches. Ahora veremos operaciones básicas. La primera es de inserción, que tiene una clave y un valor. La segunda es de búsqueda, que tiene una clave que devuelve valor. Y la última, que es de eliminar. La operación de inserción tiene datos diccionarios, o sea que asocia una clave con un valor. O sea, es dar de alta elementos. Y la de eliminar, pues es dar de baja elementos. O sea que se extrae un elemento de la tabla que se encuentra en la posición que le corresponde según su clave. Y en la parte de abajo podemos observar cómo se implementan en Java. Eh,
Esta operación maneja un parámetro que es el factor de carga y debe de ser menor que o igual a 0.8. Ahora veremos un ejemplo de inserción. Aquí nuestro índice debe de ser menor a la tabla o mayor o igual a 0. Y el índice es la clave. ¿Y qué es la clave? Pues esta nos sirve para acceder a ese elemento, ya que también debe de ser único e irrepetible. Bueno, ahora tenemos nuestros elementos. Son 8 elementos. Y aquí, para lo del tamaño de la tabla, se debe de manejar de 0 a 7. Y como ya dije, son 8 elementos. Entonces, esos 8 elementos son los que caben en nuestra tabla. O sea, 8 menos 1 es igual a 7. Y siempre deben pues de terminar en números primos. Ahora vamos con el paso 3, que sería ahora hay que insertar los elementos. Y para ello debemos utilizar el operador módulo, que en este caso es nuestra función hash, que nos va a servir para encontrar y asignar su clave. Empezamos con el elemento 20 y 20 módulo 7, el módulo te da 6. A ese 20 le asigno la clave número 6 o índice 6. Seguimos con el elemento 33, 33 módulo 7, el módulo te da 5. A ese 33 le asigno la clave número 5. Sigue el elemento 21. 21 módulo 7 es igual a 0. El módulo te da 0. Y ese 21 lo voy a insertar en el índice número 0. Ese sería su clave. Seguimos con el elemento 10. 10 módulo 7 es igual a 3. A ese 3, a ese 10 le voy a asignar la clave número 3. Seguimos con el elemento número 12. 12 módulo 7 es igual a 5. Pero aquí, ese 12 le tocaría en el índice número 5. Pero ese lugar ya está ocupado y ocurre una colisión. Y una colisión quiere decir que haciendo una operación de módulo de alguno de los elementos que faltan por insertar, da el mismo valor de clave donde ya hay un elemento. Y por eso es que ocurre una colisión. Entonces, nuestra solución sería que tenemos que buscar hacia adelante un lugar vacío para asignarle una clave. Y es por eso que buscamos hacia adelante, pero esa casilla ya está ocupada. Volvemos a buscar hacia adelante y ya encontramos una casilla vacía.
Y es por eso que a 12 le vamos a asignar la clave número 7. Seguimos con el elemento número 14. 14 módulo 7 es igual a 0. El módulo te da 0. Entonces nos toca insertarlo en el índice 0. Pero como ese lugar ya está ocupado, ocurre una colisión. Y nos tenemos que desplazar hacia abajo hasta encontrar una casilla vacía. Y ya la encontramos. Y es por eso que 14 le tocaría el número de clave número 1. Seguimos con el elemento número 56. 56 módulo 7 es igual a 0. 56 le tocaría el índice 0, pero ocurre la colisión. Nos desplazamos hacia abajo. Y encontramos una casilla vacía, y es por eso que a 56 le toca número de clave 2. Y por último, el elemento 100. 100 módulo 7 es igual a 2. A 100 le toca el índice 2, pero esa casilla ya está ocupada. Nos desplazamos hacia abajo y ya está ocupada. Nos desplazamos hacia abajo y ya encontramos una casilla vacía. Es por eso que a 100 le corresponde la clave número 4. Operación básica de búsqueda. Este método, conocido como transformación de claves o hash, permite aumentar la velocidad de búsqueda sin necesidad de tener a los elementos ordenados. Podemos obtener los elementos que se buscarán directamente de la tabla sin ninguna comparación a la vez, construir una estructura y establecer una relación de mapeo uno a uno entre la ubicación de almacenamiento del elemento y su código clave a través de una determinada función. Para encontrar el elemento, podemos usar una función hash, es usada la función hash. La operación básica de búsqueda cuenta con la ventaja de que el tiempo de búsqueda es independiente al número de componentes del arreglo. Si bien una tabla hash es una colección de ítems que se almacena de tal manera que sea más fácil encontrarlos. Cada posición de la tabla hash, a menudo llamada una ranura, puede contener un ítem y se llama por un valor entero comenzando en 0. Por ejemplo, tendremos una ranura llamada 0, una ranura llamada 1, una ranura llamada 2 y así sucesivamente. Inicialmente la tabla hash no contiene ningún ítem, por lo que cada ranura está vacía. La correspondencia entre un ítem y la ranura a donde pertenece ese ítem en la tabla hash se denomina la función hash. Este método nos permite localizar el dato en forma directa. La función hash tomará cualquier ítem de la colección y devolverá un número entero en el rango de nombres de las ranuras, entre el 0 y el tamaño de la regla -1. Si bien supongamos que tenemos un conjunto de ítems enteros, que serían 54, 26, 93, 17, 77 y 31. Nuestra función hash, a veces denominada método de residuo o mayor conocido como aritmética modular, simplemente toma un ítem y lo divide por el tamaño de la tabla, devolviendo el residuo como su valor hash o el índice, que sería la posición en donde el ítem iría. Si bien tenemos el conjunto de elementos de tipo entero, llamados ítem, aplicamos la función hash y el valor que nos devuelve es el módulo. A 54 iría en la posición 10, 26 en la posición 4, 93 en la posición 5, 17 en la posición 6, 77 en la posición 0 y 31 en la posición 9.
Una vez que ya calculamos los valores, ahora sí podemos insertar los ítems en la tabla hash en la posición que ya fueron designados. Como vemos, a 77 le tocó estar en la posición 0, a 26 en la posición 4, a 93 en la 5, a 31 en la 9 y 54 en el 10. Note que 6 de las 11 ranuras están ocupadas. Esto se conoce como el factor de carga y es denotado comúnmente. Lambda es igual al número de ítems sobre el tamaño de la tabla, que es igual a lambda igual a 6 sobre 11. Ahora, cuando queramos buscar un ítem, simplemente usamos la función hash para calcular el nombre de la ranura para el ítem y luego verificamos la tabla hash para ver si está presente. Si todo está donde debería estar, hemos encontrado un algoritmo de búsqueda de tiempo constante. Un ejemplo de búsqueda podría ser encontrar el número 28 en el arreglo. Aplicamos la función hash y el residuo es 6. Entonces, esta produce una colisión en la cual existe dos soluciones al problema. Recorrer hasta llegar a un espacio en el que esté vacío o simplemente aumentar el tamaño del arreglo. Esto sería todo para buscar. Seguimos con las funciones de dispersión. Estas nos permiten transformar números grandes en otros más pequeños. Y la más utilizada es la aritmética modular. Función hash igual a x módulo m. También tenemos la de plegamiento, la de mitad del cuadrado, la de método de multiplicación y la de método de la división. Bueno, las tablas hash o tablas de dispersión tienen como ventaja que hay una eficiencia de las operaciones de inserción, búsqueda y eliminación, que solo se ejecuta una operación. Bueno, en los inconvenientes, pues hay que evitar cambiar el tamaño de las tablas. Y como dice aquí, pues hay una necesidad de ampliar el espacio de las tablas. También hay una dificultad para recorrer todos los elementos. Necesitaríamos listas para poder recorrer todos los elementos. Hay un desaprovechamiento de la memoria porque entre más posiciones haya, menos riesgo de colisiones hay, pero más huecos libres quedan. Y como ya se mencionó, pues tenemos el problema de las colisiones. Y como conclusión podemos decir que en las tablas de dispersión pues son estructuras de datos donde solo se ejecuta una operación, ya sea la de insertar, la de búsqueda o la de eliminar. Bueno, cuando se utilizan las tablas de dispersión, los elementos que se guardan tienen que estar identificados por un campo clave. Como vimos en el ejemplo, nuestra tabla tenía un índice y ese índice era la clave. Y también después teníamos nuestros elementos. Y ya después, a la hora de insertar los elementos, pues ya teníamos que ocupar una función hash. En este caso, ocupamos la de operador módulo. Y también podemos concluir que una de las aplicaciones de las tablas hash pues está en los compiladores de lenguajes de programación. Y estas tablas hash pues son de gran importancia. Aquí podemos observar las bibliografías que ocupamos. Y muchas gracias por su atención. Linda noche.